Buenas tardes, les damos la bienvenida al espacio Hablemos de Libros de la Librería Internacional. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque celebramos el centenario de una de las escritoras e intelectuales más importantes de Latinoamérica, como es Clarice Lispector, cuya obra ha sido traducida a muchos idiomas y forma parte de cientos de trabajos de investigación, biografías especializadas y biografías literarias. Eh, Clarice Lispector nace un día como hoy, un 10 de diciembre de 1920, y fue una periodista, reportera y traductora, así como escritora de novelas, cuentos, libros infantiles y poemas. Clarice fue ucraniana brasileña de origen judío. Su obra es de difícil clasificación. Ella misma definió su escritura como un no estilo literario. Actualmente es considerada una de las escritoras brasileñas más importantes del siglo XX. Clarice perteneció a la tercera fase del modernismo de la generación del 45. Lispector sorprendió a la intelectualidad brasileña con la publicación en 1944 de su libro Cerca del Corazón Salvaje. Lo que en ese entonces se consideró una joven promesa de tan solo 19 años se convirtió en una de las más singulares representantes de las letras brasileñas, a cuya renovación contribuyó con títulos tan significativos como La Hora de la Estrella, Aprendizaje o El Libro de los Placeres, La Manzana en la Oscuridad, La Pasión según GH, Agua Viva o su obra póstuma Un Soplo de Vida. Deslumbran también las colecciones de sus cuentos reunidos, así como la recopilación epistolar titulada Queridas Mías, todos a la venta en la Librería Internacional junto a otras biografías que han estado circulando en los últimos años. Clarice Lispector muere un 9 de diciembre de 1977. Al día de hoy, la obra de Lispector ha marcado profundamente miles de voces en muchas áreas artísticas y sobre todo, claro, en la literatura. Justo para conversar sobre ello hemos invitado a algunas queridas escritoras, intelectuales, promotoras de lectura, amigas todas, para que nos hablen de Clarice Lispector en este centenario. Mi nombre es Andrea Jovanovic, soy escritora chilena y quiero compartir con ustedes mi experiencia de lectura con la gran Clarice Lispector, autora brasilera que está por cumplir 100 años desde su nacimiento. Es importante que entre todos recordemos este centenario y para mí ha sido una autora fundamental. Relevaría en ella en especial cómo hace que sus personajes, que son mujeres o niños o animales comunes y corrientes, tienen acceso a una revelación existencial. En especial, quisiera recomendar este libro, Agua Viva. Es un libro del año 1973 y es un libro inclasificable, algo muy propio de Lispector. No es ni novela, ni crónica, ni ensayo, ni relato, y es un hecho ocurrente, un flujo de vivencia en la que una protagonista, que es una artista visual, acude al lenguaje y acude a la música. Ella habla de un canto gregoriano para intentar, dice, pegar a coiza, tomar la esencia de la existencia, la esencia del lenguaje. Y de hecho les quiero mostrar cómo esta divagación, este recorrido rizomático. Y en un momento ella dice: en este núcleo tengo la extraña impresión de que no pertenezco al género humano. Hay muchas cosas por decir que no sé cómo decir. Me faltan las palabras, pero me niego a inventar otras nuevas. Las que ya existen deben decir lo que se consigue decir y lo que está prohibido. Y lo que está prohibido lo adivino. Si hubiese fuerza, más allá del pensamiento, no hay palabra, se es. Mi pintura no tiene palabras, está más allá del pensamiento. En ese terreno del se es, soy, puro éxtasis cristalino, se es, me soy, tú te eres. Creo que de esta forma plasma también la angustia del lenguaje, la angustia que tiene cualquier creador, que eso que quiere decir es inasible. Lispector lo hace con poesía, con imágenes vívidas y transita entre el mundo humano, el mundo animal y las cosas. Léanla, es una experiencia única. Aquí está, Agua Viva, de Clarice Lispector, para sumarme a estos 100 años.
Hola, yo soy Gabriela Peña. Estoy muy agradecida por la oportunidad de conversar en el centenario de Clarice Lispector. Sobre la autora se puede decir muchísimo y no soy yo tal vez la persona quien más pueda hablar sobre ella, porque definitivamente no vengo del mundo de las letras, no es mi formación y lo que he conocido lo he conocido por el contacto que he tenido con sus libros, con su literatura. Lo que yo podría decir de ella es que al leerla, siente uno que en una palabra se encuentra el universo. Las frases o las metáforas o las descripciones de esta autora son como un átomo que contiene el universo. La experiencia al leerla es maravillosa, pues con cada frase hay que saborear lo que está expresando, que es esta honestidad en los sentimientos, no pasa por lo racional y da esta sensación de estar mirando el mundo a través de una ventana, desde la lejanía, pero no por ello ajena a lo que está sucediendo. Es por ello que la lectura de los libros de Lispector a mí se me hace mágica y dura. Son lecturas que pasan desde el silencio hasta una cuestión profundamente interna. Y pues creo que es una experiencia que todos tenemos que vivir en carne propia. Porque eso es ella. Para mí es una experiencia. Los libros que podría recomendar de la autora o que quiero recomendar son Cerca del corazón salvaje y por supuesto La pasión según G.H. Hay una frase que yo quisiera retomar, un párrafo que yo quisiera retomar y que me voy a permitir leer. Dice: poseo a medida que designo, y este es el esplendor de tener un lenguaje, pero poseo mucho más en la medida que no consigo designar. La realidad es la materia prima, el lenguaje es el modo como voy a buscarla y como no la encuentro. Pero del buscar y no del hallar nace lo que yo no conocía y que instantáneamente reconozco. El lenguaje es mi esfuerzo humano. Por destino tengo que ir a buscar y por destino regreso con las manos vacías. Mas regreso con lo indecible. Lo indecible me será dado solamente a través del lenguaje. Solo cuando falla la construcción obtengo lo que ella no logró. Muchas gracias. Hola, soy la profesora Isabel Gamboa. Gracias, Juan, por pedirme hablar sobre Clarice Lispector. Me he vestido para hacer honor al tema. Cuando leí a Lispector, al poco tiempo me fui a vivir a Bolivia y me llevé los caballos conmigo, me llevé a Macabea y allá escribí en una mañana calurosísima en Santa Cruz de la Sierra una lista de poemas y había alguno que decía que había visto un caballo, uno de verdad, pero cocido. Y esa era Lispector. La Macabea de ella somos todas. Macabea es mamá cuando en una cabina telefónica en Ciudad Colón ve un afiche donde hay una mujer anunciando algo y luego vuelve a verlo en una pared de la municipalidad y me pregunta
¿Cómo hace esa mujer para estar dos veces en dos lugares diferentes? Macabea era yo cuando, estando en el colegio nocturno y ante la visita de unas profesoras de la Universidad de Costa Rica, le pregunté al orientador, ¿qué es universidad? Macabeas somos todas, porque todas hemos sido, somos o seremos feas, pobres, se entiende de alguna manera, y putas. Lispector, pese a su condición social, económica y cultural, fue mujer y como tal tampoco valía nada, igual que Macabea o igual que ustedes, amigas que me escuchan, e igual que yo. Siempre hay un punto que nos recuerda a la autora donde nosotras no valemos. Y tal cual Macabeas, pateamos para contar. Muchas gracias. Clarice Lispector. Es que Clarice es una lumbrera. Es de las autoras que yo empecé a leer más o menos cuando empecé a escribir hace unos 30 años. Y yo creo que lo que me impresiona de Clarice es la profundidad, es cómo escribe como un bisturí que te abre y hace que veas quién eres por dentro. Y es de una lucidez y es de una sencillez que impresiona. A mí me impresiona. Cuando la vuelvo a leer me vuelve a impresionar. No tuve tiempo de releerla, que era mi intención para esta pequeño video que estoy filmando, pero saqué unas frases del internet. Con el internet se puede hacer trampa en las tareas. Y la comparto, una de ellas, la sencillez solo se logra a través del trabajo. Bueno, qué real es eso, ¿no? Sobre todo en la escritura, cuando uno escribe. Otra frase que me gusta muchísimo y que quiero compartir y mi homenaje a Clarice, pues gracias a donde sea que estés, porque sí eres un faro para mí, Clarice. Escribir es tratar de entender, es tratar de reproducir lo irreproducible. ¿Y qué real es eso? ¿Qué real es eso? ¿Cómo la escritura nos transmite tanto, no? Hola, soy Sofía Guerrero, la coordinadora de La Mitad del Estante, un club de lectura dedicado a dar a conocer el trabajo de escritoras. Hoy en particular quería comentarles un poco de nuestra experiencia leyendo y conociendo a Clarice Lispector. Ella la leímos en nuestro primer ciclo de La Mitad del Estante hace casi 3 años y en la categoría de escritoras olvidadas, censuradas o perseguidas. Para mí Clarice Lispector representa ese tipo de mujer genio que fue excluida o tuvo vidas innecesariamente difíciles por ser visionarias y por innovar con su arte y fijar, digamos, nuevos horizontes o parámetros que la sociedad tal vez no era capaz de comprender o de aceptar en esa época. Uno de los hechos que a mí más me llamó la atención cuando la leímos fue lo conocida y apreciada que Clarice Lispector es en Estados Unidos y en círculos académicos, cuando en esa época, estamos hablando de hace varias décadas, cuando en esa época en realidad en el resto de América Latina, con la excepción de Brasil, se leía muy poco. Me parece maravilloso que su trabajo haya resurgido y esté generando una gran atención en la última década y que ahora tengamos disponibles muchísimas de sus obras traducidas al español. Nosotros en particular leímos La Pasión según GH, una de sus obras más conocidas. Yo diría que es una novela, bueno, que generó en el grupo versiones muy encontradas de personas que decían, no entiendo lo que está pasando, eso no tiene sentido, a personas que tal vez no entendíamos qué estaba pasando, pero nos parecía que es una oportunidad de, con historias y aproximaciones un poco extrañas, de repensar cosas sobre la vida, quiénes somos, a qué aspiramos y cómo nos relacionamos con los demás. 100 años de Clarice Lispector, y yo quiero recomendar un libro que se llama Solo para Mujeres.
y es una recopilación de las columnas que Clarice Lispector escribía bajo seudónimo como Helen Palmer en revistas femeninas. Era una mujer escribiendo para mujeres, hablando sobre que no intentaran agradar en exceso, recomendando libros, digamos, dando ciertas nociones feministas, aconsejándolas a que busquen un crecimiento personal, y son especiales e importantes para mí porque esta gran intelectual llamada Clarice Lispector le entrega tiempo y dedicación a temas que otros calificarían de superficiales, y habla desde una revista femenina que es algo considerado como el polo opuesto de la intelectualidad a las mujeres, para intentar establecer un diálogo cruzado por el feminismo y por la cultura. No es quizás la parte de su obra más conocida, pero es una contribución de Clarice Lispector a la cultura brasileña que desde el momento en el que la leí por primera vez me encantó, me llamó la atención por este planteamiento de que lo superficial no es superficial. Hola, yo soy Cristina Bendec, autora de la novela Los Cristales de la Sal, que está en el catálogo de Encino Editores. Soy del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, y como caribeña pienso que a nivel cultural el Brasil siempre va a ser un referente, y como mujer, por supuesto, Clarice Lispector tiene una voz muy potente que, por supuesto, trasciende sus propias fronteras de nacionalidad. Tengo una deuda grande con Lispector porque he leído pequeñas obras de ella por aquí y por allá. Así que este centenario lo voy a aprovechar además para profundizar en mi lectura de Lispector, pero quise traer para este momento de recordarla un pequeño fragmento de un cuento de Lispector que fue el primero que leí en una recopilación de ficciones desde Brasil. El cuento se llama Lazos de Familia y por supuesto retrata una de sus grandes preocupaciones, que es o de sus grandes temas, ¿no? y de sus motivos recurrentes con respecto al rol de la mujer y a la posición de la mujer en la familia, y a la voz para leerse a sí misma como mujer. Así que voy a leer este pequeño fragmento. Este es un cuento que hay otras narraciones de ella que transcurren mucho más rápidamente, como con este pasado progresivo muy, muy veloz, y que además puestas dentro de todo el contexto ambiental, si dijéramos, del Brasil, transcurren rápidamente y se van evaporando un poco esas imágenes, esas escenas que ella va trazando en el mismo calor que ella describe, del que sufren sus personajes muchas veces. Cosa que también para mí fue, por ejemplo, muy inspiradora para abordar las atmósferas de esos lugares caribeños desde los que narro. Entonces, este fragmento de Lazos de Familia dice así: a veces él trataba de humillarla. Entraba al cuarto mientras ella se cambiaba de ropa porque sabía que detestaba ser vista desnuda. ¿Por qué le hacía falta humillarla? No obstante, él sabía muy bien que ella solo sería de un hombre mientras fuera orgullosa. Pero se había habituado a volverla femenina de este modo. La humillaba con ternura y luego ella sonreía, sin rencor. Tal vez de todo eso hubieran nacido sus relaciones pacíficas y aquellas conversaciones en voz tranquila que hacían la atmósfera de hogar para el niño. O este se irritaba a veces.
En ocasiones el chico se irritaba, golpeaba el suelo con los pies, gritaba bajo pesadillas. ¿De dónde había nacido esa criaturilla vibrante, sino de lo que su mujer y él habían recortado de la vida diaria? Vivían tan tranquilos que, si se acercaba un momento de alegría, se miraban rápidamente, casi irónicos, y los ojos de ambos decían: no vamos a gastarlo, no vamos ridículamente a usarlo, como si hubieran vivido desde siempre. Pero él la había contemplado desde la ventana, le había visto andar deprisa, llevando de la mano al hijo, y se había dicho: ella está tomando el momento de alegría sola. Se había sentido frustrado porque desde hacía mucho no podría vivir sino con ella, y ella lograba tomar sus momentos sola. Por ejemplo, ¿qué había hecho su mujer entre el tren y el apartamento? No que sospechara de ella, pero se inquietaba. La última luz de la tarde estaba pesada y se abatía con gravedad sobre los objetos. Las arenas estallaban secas. El día entero había estado bajo esa amenaza de irradiación, que en ese momento, aunque sin reventar, se ensordecía cada vez más y zumbaba en el ascensor interrumpido del edificio. Cuando Catarina volviera, cenarían apartando las mariposas. El niño gritaría en su primer sueño, Catarina interrumpiría un momento la cena, y el ascensor no se detendría ni siquiera por un instante. No, el ascensor no se detendría ni un instante. Después de la cena iremos al cine, resolvió el hombre, porque después del cine sería el fin de noche y este día se quebraría con las olas en las rocas del arpoador. Este fragmento, que es el final de este cuento, creo que es muy bello porque relata, como dije antes, esa preocupación de ella y es un fragmento de la vida cotidiana y de la mirada del hombre sobre la mujer y va delimitando como unos pequeños momentos de autonomía que tiene esta mujer dentro de su matrimonio y dentro de su relación. Y también me gusta mucho cómo inscribe precisamente esta narración en el andar de lo cotidiano, en el andar del ambiente específico, del clima, de las olas del arpoador que finalmente van a reventar el día. Y esa imbricación entre las relaciones familiares, entre eso que es íntimo, entre los lazos de familia y la ciudad y el ambiente y las cosas del paisaje, eso me parece absolutamente magistral y me encanta cuando Clarice lo hace de esa forma tan íntima. Esa sería mi lectura del Lispector. Espero que no haya sido demasiado largo este video. Un abrazo para todos. Nos vemos. Gracias. Yo soy Silvia Piranesi, soy escritora, bibliotecóloga, lectora, pues amante de los libros. Este 10 de diciembre se celebra los 100 años del nacimiento de Clarice Lispector. Yo creo que la conocí con este libro, Descubrimientos. Sí, creo que fue el primero que leí de ella y me parece que es un muy buen libro para comenzar a leerla si no la han leído. Aquí dice crónicas inéditas, pero en realidad creo que es más que crónicas. Tiene un montón de diferentes tipos de textos que sí o sea, a mí por lo menos me da la idea de qué tipo de escritora es y todo el alcance que tiene. Es una mujer súper inteligente, súper densa, profunda. Tal vez no es como obviamente una lectura fácil para leer cualquier día, ¿verdad? Como que hay que estar en cierto modo, pero me parece que es una genia. Descubrimientos. Me recordó mucho a Pizarnik también, como en ese mismo tipo de profundidad que tienen para tener pensamientos, para poder ligar pensamientos que tienen que ver con un montón de cosas, con la vida de ellas, con la literatura, lo que piensan con respecto a la literatura, al acto de escribir, con lo que leen, con las personas que se relacionan, etcétera. O sea, es como demasiado, no sé, completa, rajada, increíble. Léanla. Hola, quiero hablarles sobre La felicidad clandestina, el cuento de Clarice Lispector. Este cuento me gustó muchísimo por el tema que trabaja Clarice con respecto a los juegos de poder y a lo que sería la expectativa y la esperanza. Básicamente es la relación que se
traba entre dos chicas, una es una hija de un librero y la otra es una niña que está a la expectativa de un libro que está en posesión de la hija del librero. La hija del librero, al notar que la otra chica está tan deseosa, empieza a trabar una dinámica en donde la pone a la expectativa, le dice que llegue todos los días a la casa y el libro prometido nunca llega a estar en manos de la otra chica. No es sino hasta que la mamá de la dueña del libro se da cuenta de lo que está haciendo su hija de una manera tan maquiavélica que le exige que le empieza a exigir que le preste el libro y que se lo lleve el tiempo que desee. Entonces, bueno, la chica se lleva el libro, y acá se empieza a reflejar lo que es el objeto del deseo, en el tanto y cuanto que ella tiene el libro en su posesión, puede reconocer el valor del deseo, pero su mirada sobre lo que ya tenía cambia. Y es esta cuestión de que entre lo que alimentaba el amor por el objeto era la expectativa, el deseo. Hola, mi nombre es Carla Pravisani, soy una escritora argentina radicada en Costa Rica desde hace ya varios años. Y para este centenario, este festejo que se está haciendo de Clarice Lispector, yo quiero recomendar los cuentos reunidos editados por Siruela. Me parece que es una excelente forma de conocer su acercamiento y su sensibilidad. Y sobre todo voy a recomendar este cuento que se llama Las aguas del mundo, del cual voy a leer un pequeño fragmento de inicio, si me da el tiempo y si no se me cae el libro. Dice: allí está él, el mar, la más ininteligible de las existencias no humanas, y aquí está de pie en la playa la mujer, el más ininteligible de los seres vivos. Desde que un día se hizo la pregunta sobre sí misma como ser humano, se convirtió en el más inteligible de los seres vivos. Ella y el mar. Bueno, aquí les dejo mi recomendación y espero disfruten mucho de su obra. Sagitariana, judía de origen ucraniana, brasileña. Bueno, esos son 3 puntitos que a mí me hacen sentir muy identificada personalmente, que me conectan con la inmensa, magnánima, idolatrada Clarice Lispector, uno de los principales, sino el principal referente literario de la literatura, de las letras, de lo que sea, del siglo XX o del siglo XXI, de todos los tiempos. Clarice no se clasifica. Para mí Clarice es un mundo, un universo en sí mismo. Y en mi caso personal siempre ha estado presente. Clarice es como una fuerza, es como una estrella que me guía, siempre se manifiesta, siempre ha estado presente en los momentos más importantes de mi carrera, siempre, sin falta. Entonces recuerdo aquí a 2 en particular. El primero, uno como periodista, el otro como gestora cultural. Como periodista fue exactamente hace 25 años, cuando me dieron mi primer mandato importante como reportera cultural. Me enviaron a Rio de Janeiro para entrevistar a Nélida Piñón, que fue amiga íntima de Clarice Lispector, en la Academia Brasilera de Letras. Nélida en aquel momento era la primera presidenta mujer de la Academia Brasilera de Letras y tuve el honor de conocerla en esa ocasión y de tomar el chá dos imortais, que es el té que toman los académicos a las 5 de la tarde. Hay todo una cosa de culto con ese ritual de té en particular en Río. Y bueno, yo me senté con Nélida, estaba también Bella Joseph, que también fue muy amiga de Clarice. El papá de Bella fundó el primer periódico yiddish en el idioma yiddish en Río. También es un referente importante en la historia del periodismo en Brasil. Pero bueno, Nélida también al final de la tarde me regaló este libro maravilloso, que es la historia, que son los 100 años, no sé si pueden ver, el contraste no está muy fuerte, los 100 años de la Academia Brasilera de Letras, y que bueno, que los 100 años de Clarice son los 100 años de las letras brasileras. El centenario, son centenarios paralelos que se cruzan, pero Clarice es la literatura brasilera y la literatura universal. Clarice es, como he dicho, ¿no? El universo. Entonces, para mí eso fue un momento maravilloso, inolvidable, que tengo muy presente todo el momento desde que me bajé de la puente aérea hasta que fui a la BL, hasta todo el assignment, ¿no? El mandato fue muy significativo e inolvidable.
Después también el último evento que organicé con Clarice Lispector fue en abril del 2017 aquí en Montreal. Le hicimos un homenaje lindísimo en la ocasión de su muerte, en un aniversario luctuoso, creo que el número 40, si no me equivoco, si hubiera sido 40 años de su muerte, donde estaba, bueno, es otra de las cosas que hago, conectar la cultura de Canadá con América Latina. La líder, la que me ayudó a curar el evento, la que lo preparó y la que hizo la curaduría, de hecho, ¿no?, del evento, es la divina Claire Varin, que también participa aquí con ustedes con este video, que tenemos la suerte de tenerla aquí en Montreal. Y Claire es una de las mayores expertas en el mundo en la obra de Clarice. De hecho, aquí traigo su librito, que es muy lindo porque tiene una foto divina de Clarice. Y bueno, ahí tienen el libro, está en francés. Y aquí está Claire, que ya la verán compartiendo sus anécdotas de lo que es Clarice para ella. E, bueno, feliz cumpleaños, Clarice, e parabéns para você. Olá, eu sou Claire Varin, escritora, moro no Quebec, nasci em Montreal, Quebec, Canadá. Fiz uma tese de doutorado sobre a obra de Clarice Lispector, que é, ao meu ver, e ao de várias pessoas, uma das maiores descobertas do século XX da literatura mundial. Para fazer a tese, fui morar no Brasil, passei 16 meses, eu tinha 28 anos, fiz muitas pesquisas no Rio e em São Paulo, e sobretudo no Rio, onde ela passou, a Clarice, os últimos anos de sua vida, e encontrei vários escritores dela, amigos, entre os quais o Otto Lara Rezende, que sempre brincava me dizendo: olha, cuidado com Clarice, porque ela não é literatura, ela é bruxaria. E vocês sabem que ela participou do primeiro Congresso Mundial de Bruxaria em Bogotá, em 75, não é? E ela escreveu um texto de apresentação para o Congresso, e é sobre magia, justamente. E eu vou ler para vocês, se quiserem, um pedacinho do que ela disse a respeito da magia. A inspiração para qualquer forma de arte tem um toque mágico, porque a criação é absolutamente inexplicável. Não creio que a inspiração venha do sobrenatural. Suponho que emerge do mais profundo eu de cada pessoa, das profundezas do inconsciente individual e coletivo cósmico, o que não deixa de certa forma, ser um pouco sobrenatural. Mas acontece que tudo que vive e que chamamos de natural é, em última instância, sobrenatural. Pois essa é a minha anedota, porque o Juan pediu uma anedota sobre Clarice, então essa é a minha, mas eu teria várias para contar, o que não cabe aqui contar. Então publiquei 2 livros sobre Clarice Lispector. O primeiro eu vou mostrar, o primeiro é vocês veem o avés do título, Encontros Brasileiros, Rencontre Brésilienne. É uma coletânea de entrevistas e de documentos diversos com Clarice Lispector. E depois, isso foi em 87, já faz muito tempo. E depois eu publiquei o meu ensaio, que é a maior parte da tese de doutorado que eu fiz sobre a obra dela, O Espírito das Línguas. Clarice Lispector e o Espírito das Línguas. Foi assim a temática que eu trabalhei. E o livro se chama Langue de Feu, com Clarice. E esse Langue de Feu foi publicado no Brasil, traduzido por Lúcia Xeren, professora. Olá, isso. Então é isso. Pede uma sugestão de leitura entre os livros de Clarice. Se estiver num bom espírito, num bom estado de espírito, eu sugeria A Paixão Segundo Jagat, que é o 5º romance dela, que é o mais genial, em que a narradora ela vai tão longe que ela vai além do bem e do mal, do bom e do ruim, até
comungar com a matéria viva de que todos nós somos feitos, e para isso ela vai até comer as entranhas de uma barata para mostrar que tudo que vive é semelhante, né? Feito da mesma matéria. É fascinante esse livro, mas é difícil, é meio pesado, e quando ela escreveu, ela estava num estado assim de espírito bastante ruim, uma fase ruim da vida dela. Mas o livro é mesmo genial. Se quiser algo mais leve, então eu acho que os contos de Laços de Família ou A Legião Estrangeira, que são assim mais leves, bem humorados e, apesar de ser também profundos, né? Não deixam de ser profundos. Então é isso. Então, voilà, eu disse o que eu tinha a dizer no tempo que estava me devolvido a mim. Então, bonjour a todo el mundo. Bueno, para mí es buenas noches, no sé si para ustedes buenas tardes. Primero agradecer a Librería Internacional, agradecer a Juan Hernández la posibilidad de contactarnos y, bueno, hablar de Clarice Lispector, y de paso aprovecho para contarles un poquito cómo nació este libro, que se llama Vivir Duele. No sé si se ve ahí porque tengo algunos papeles puestos. Vivir Duele, Clarice Lispector, una mirada desde la ciencia actual. Nació hace algunos años, cuando yo estaba estudiando un magíster bueno, el nombre es un poco rimbombante, se llama Psicoinmunoneuroendocrinología. A su vez hacía como fácilmente unos 10 o 12 años que yo venía leyéndola a Clarice, y hice la propuesta en la universidad para hacer un trabajo integrativo. Así surgió Vivir Duele. A mí me gustaría leerles algunos pequeños trozos del libro porque si no parece esto de la ciencia y demás, parece que fuera algo muy traído de los pelos. La propuesta que yo hice es la siguiente, y que hago en este libro, ¿no? Analizar e integrar la biografía completa y la obra, o por lo menos buena parte de la obra de Clarice, para relacionarlas con el estudio retrospectivo de los aspectos psicosociales, inmunológicos y neuroendocrinos básicos provenientes de la psicoinmunoneuroendocrinología. Es como una especie de estudio de caso, lo que se llama estudio de caso único. O sea que yo tengo mis dos actividades, ¿no? Yo soy psicoterapeuta, psicooncóloga, y bueno, y tengo algunos estudios como este magíster que me acercaron un poco más a la medicina, pero entre tanto, en forma permanente, fui desarrollando también la labor de lectora y escritora, hasta donde eso me fue y me es posible. De manera que me pareció una muy buena ocasión para hacer un trabajo integrativo, que es lo que se propone este nuevo enfoque científico, y que es lo que a mí también inclusive me ayudó a integrar estas dos pasiones en mi vida, la literatura y la parte científica de la psicología. Entonces, les voy a leer algunos otros trocitos como este que dice: ya se sabe, somos seres humanos viviendo en un contexto histórico que tiene a su vez su propia genealogía, y todo ello condiciona nuestras producciones artísticas. De hecho, aunque Lispector no la hubiese conocido y leído con anterioridad, a su primera publicación, en el mundo de la literatura del fluir de conciencia, algunas décadas antes ya había ingresado de manera contundente Virginia Woolf en Inglaterra. Bueno, una mirada atenta sobre la temática de la obra de Lispector. Yo diría que la temática de Lispector es la vida y la muerte, ni más ni menos que eso. El trabajo permanente y
esplendoroso. A mí hay un adjetivo que me gusta mucho, que es el adjetivo esplendente, que no sé si existe o si me lo inventé yo, pero que a mí me va bien para la escritura de ella, que es básicamente una escritura del cuerpo. Y si bien, digamos, los lingüistas actualmente no están tan de acuerdo en integrar tanto la biografía con la escritura de un escritor, valga la redundancia, bueno, yo me propuse que en este caso, como en muchos otros, era un desafío interesante y que, digamos, arrojaba a luz un elemento sobre el otro. La vida de ella, que no fue nada fácil, arroja luz sobre su escritura y viceversa. La escritura también ilumina sectores de su vida. Uno podría decir, sin temor a equivocarse, que las puertas de la percepción, y acá también yo integro literatura con psicología en mi perspectiva, las puertas de la percepción en la Lispector son algo que va como más allá de lo común. Y entonces ella llega a integrar en una escritura que es absolutamente original. Lo era allá cuando empezó a publicar muy joven en Brasil, y lo sigue siendo todavía, porque ella logra, digamos, a veces con una apariencia de simplicidad, trabajar lo complejo y lo contradictorio del ser humano, ¿no? Y es como que va arrancando distintos velos del lenguaje. El lenguaje de ella no es un lenguaje ordenado y no es adornado. Me parecen bien estos dos términos. Y cuando digo que no es ordenado, digo que muchas veces en sus novelas, digamos, no hay un predominio de la trama en el sentido clásico del término, sino que la trama se va como intercalando con sectores, yo diría que son prácticamente de investigación filosófica, psicológica. Ella indaga por la esencia del ser y no se preocupa si la trama queda interrumpida en diferentes momentos. Y ella, a mí me gusta decir que va hasta el hueso del lenguaje, va hasta el hueso de la escritura, de la vida, y sigue escarbando. Es como que sigue raspando, y por eso muchas veces la lectura se hace difícil, porque a veces es tanta la alegría y a veces es tanto el dolor. Ella hace como una especie de fenomenología, es mi perspectiva, por supuesto, hace como una especie de fenomenología para tratar de llegar a la esencia del ser. Y esto, digamos que no es muy común en un escritor. Creo que eso se puede corroborar a lo largo de sus novelas, ni qué hablar en sus cuentos también, que por ahí tienen una apariencia también un poquito más sencilla, aunque no lo sean, pero digamos, en toda su escritura yo creo que está eso que ella dijo, escribo con el cuerpo, ¿no? No soy intelectual, escribo con el cuerpo. Eso fue desde siempre una definición de principio. Cuerpo como sensación, como percepción, como vivencia, y no tanto atarse a los acontecimientos, que era lo que sucedía en la mayor parte de la literatura de su país y de Latinoamérica en los tiempos en que ella empieza a editar. Creo que no es casual que su primer libro aparece ya, yo acá tengo un montón, ¿no? Bueno, pero por supuesto acá está, Cerca del Corazón Salvaje. Cerca del Corazón Salvaje, creo que ahí se ve,
Bueno, es el primer libro que ella publica y ya fue rápidamente reconocida como una escritora sumamente original, siendo que lo escribió alrededor de los 18 años, aunque lo publicó un poco más tarde, ¿no? Así que, si bien a ella no le gustaban las categorías, yo puedo decir del Lispector que para mí, a mí me pasa que es como una especie de gula lo que a mí me despierta el Lispector. Siempre quiero leer más. Claro, no he podido conseguir toda su obra, pero trato de leer más sobre su obra y cada vez trato de investigar más sobre su vida. Para eso tengo que decir que me ayudó mucho, y para escribir Vivir Duele, mejor dicho, para revisar Vivir Duele, que es esta obra sobre ella y una mirada desde la ciencia actual, me ayudó su biógrafa, su principal biógrafa brasileña, Nadia Batella Gottlieb, a quien yo le agradecí en el libro y le agradezco también de esta manera, porque me acompañó casi como de igual a igual, siendo que ella ya había trabajado con la Lispector hacía muchos años. Me ayudó también a plantear muchas de estas circunstancias que aparecen en el libro como hipótesis, y no como por ahí hacen otros trabajos que a lo mejor afirman cuestiones cuando en realidad Lispector siempre estuvo rodeada de misterio, ¿no? Y quizás una cosa más que yo tenga que agregar respecto de su escritura, lo cual se ve bastante en sus cuentos, pero en su escritura en general, es como una cierta mecánica, no digo que se repita siempre, pero sí mucho, que es darnos como una estampa del personaje, ¿no? Luego trabajar la conciencia de sí que ese personaje tiene, los cuestionamientos que se hace, todo el trabajo indagatorio, que tiene como una apariencia plana a veces, eso está en la introducción a sus cuentos reunidos, como una apariencia chata. Luego el lenguaje es como que se choca, ¿no? Se choca en su desnudez ante la imposibilidad de comunicar, y también nos muestra las dificultades para comunicarnos los humanos, y ese darse cuenta, ¿no? Esa especie de darse cuenta medio epifánico, regresar a lo cotidiano, a la tragedia de lo cotidiano, a seguir viviendo. Esto, bueno, se ve clarísimo en ese cuento tan famoso de ella, el cuento Amor, pero también se ve en gran parte de su literatura. Bueno, no sé, la verdad es que no sé muy bien si estoy utilizando mucho tiempo. A mí me gustaría leer algunos pequeños sectores, por supuesto que tengo marcadas 200.000 cosas que no voy a poder leer, pero algunas sí podría leerlas, y por ahí no son tan conocidas como la escritura del Lispector para niños, ¿no? Por ejemplo, La mujer que mató a los peces, este libro que ella escribió efectivamente después de que se le murieran 2 pececitos que su hijo mayor, Pedro, había dejado a su cuidado, y a partir de esa muerte, ella escribe: esa mujer que mató a los peces, infelizmente soy yo, pero les juro que fue sin querer, justo yo, que no me animo a matar nada que esté vivo, hasta dejo de matar a alguna que otra cucaracha. Doy mi palabra de honor de que soy una persona de confianza y mi corazón es dulce. A mi alrededor nunca dejo que sufra ningún niño o animal. Y bien, justo yo maté 2 pececitos rojos que no le hacen mal a nadie, ni son ambiciosos. Lo único que quieren realmente es vivir.
Las personas también quieren vivir, pero felizmente también quieren aprovechar la vida para hacer alguna buena acción. Todavía no me animo a contar ahora mismo cómo sucedió, pero prometo que al final del libro lo contaré y ustedes, cuando lean esta historia triste, me perdonarán o no. Ustedes se preguntarán, ¿por qué recién al final del libro? Bueno, por mucho tiempo después, Clarice relata que recibió una carta, ya siendo ella una escritora consagrada, grande, diríamos, para los pocos años que vivió desde la perspectiva de la actualidad, de una niña que también escribía y que le mandó una carta diciéndole que ella sí la perdonaba por haber matado a los pececitos, ¿no? Fíjense que es un lenguaje, bueno, son libros infantiles y son libros para cualquiera de nosotros. No es un lenguaje alambicado ni especialmente dedicado a tratar a los niños de una manera como muchas veces ha sucedido, ¿no? En la literatura infantil, el nenito, el perrito y los diminutivos, ¿no? Y en otro libro de Clarice que se llama Casi de verdad, otro libro infantil, ella hace hablar, el que relata es su perro Ulises, que la acompañó hasta sus últimos años, ¿no? Y por ejemplo, el perro dice, ¿sabes quién soy? Soy un perro que se llama Ulises y mi dueña se llama Clarice. Ahora le estoy ladrando a Clarice y ella, que entiende el significado de mi ladrido, escribe lo que te quiero contar. Dicen de mí, Ulises tiene la mirada de una persona. Me gusta mucho echarme de espaldas para que me rasquen la barriga. Soy astuto a la hora de ladrar palabras. Soy un poco travieso, no obedezco. Siempre me gusta hacer lo que quiero. Hasta hago pipí en la sala de Clarice. Fuera de eso, soy un perro casi normal. Ah, se me olvidó decirte que soy un perro mágico. Adivino todo por el olor. Esto se llama tener olfato. Y así siguiendo, ella es maestra de los niños mientras va haciendo su literatura infantil, ¿no? Y me parecía que capaz eso lo conocemos poco y entonces estaba bueno leerlo. Les cuento un poquito más de Vivir Duele. Voy y vengo, pero bueno, Vivir Duele también es hablar de Clarice. Yo hablo mucho ahí de su vida, de las distintas etapas de su vida, de las dificultades que tuvo que sortear. Hago un raconto muy pequeño acerca de la historia del cuerpo y el lugar de la mujer a lo largo de la historia del cuerpo en la historia, valga la redundancia. Y hablo un poco de su concepción y nacimiento, y hacia el final del texto incorporo el tema de estrés y emoción, el tema de las emociones, la identidad y los personajes del Lispector, y hablo también un poco de la relación entre depresión y cáncer, que creo que la depresión fue un signo que atravesó a Clarice, que ya desde su nacimiento literalmente vivió en el exilio, ¿no? Porque nacieron escapando de la persecución bolchevique y ella nació mientras la familia escapaba de la revolución bolchevique. Y a lo largo de las cartas, por ejemplo, que ella mantiene, esa correspondencia que mantiene con sus hermanas, del mismo modo que si uno va leyendo las crónicas, esto que ella dijo, mi yo no es un yo biográfico, es maravilloso porque ese yo, esa primera persona que ella usa maravillosamente, es tan biográfico como no. Y cuanto más uno se adentra en su biografía, más la va a encontrar a Lispector dentro de lo que ella escribe, ¿no? Y creo que no tendríamos que tener miedo de meternos por ese camino, porque en definitiva la primera o la tercera persona
es mi punto de vista como escritora, porque yo no soy doctora en letras, ni nada que se le parezca, tengo el oficio de la escritura, de trabajar con otros escritores, etc. Creo que la primera y la tercera persona no evitan, y no sé si tienen que evitar, que partes de nuestro ser vayan en esa escritura. Y que ficcionalicen también trocitos de vida. Me parece que no habría que tenerle temor, aunque desde el punto de vista quizás de la teoría, a lo mejor no sea hoy lo que está más en boga o más defendido, digamos, teóricamente hablando. Bueno, entonces, una vez más, les dejo mi agradecimiento y me parece que la mejor manera de hacer un cierre que sí es provisorio, porque seguramente vamos a tener muchas ganas de seguir trabajando con esta obra que es tan amplia, tan vasta y que tiene tantas posibilidades de miradas diferentes. Bueno, yo tomé del libro que Cristina Peri Rossi tradujo como Silencio y cuyo título original fue ¿Dónde estuviste de noche? Se publicó en 1974 ese libro. Y de ahí yo saqué algunas pequeñas partes para leer. A ver, que por supuesto, como suele suceder, cuando uno lo busca no las encuentra, ¿no? Bueno. Pero cuando se trata de la vida, ¿quién nos ampara? Pues cada uno es uno y cada vida tiene que ser amparada por esa propia vida de cada uno. Cada uno de nosotros, he ahí con lo que contamos. Como doña María Rita siempre había sido una persona común, le parecía que morir no era cosa normal. Morir era sorprendente. Era como si ella no estuviera a la altura del acto de la muerte, pues nunca le había ocurrido hasta ahora nada de extraordinario en la vida que justificara de pronto otro hecho extraordinario. La vieja tenía poca experiencia, a veces tenía taquicardia, bacanal del corazón, pero solo eso, y le sucedía desde joven. En su primer beso, por ejemplo, el corazón se desordenó. Y había sido una cosa buena, en el límite con lo malo. Algo que recordaba su pasado, no como hechos, sino como vida. Una sensación de vegetación en sombra. Papagayos, amambayas, culantrillo, frescor verdoso. Cuando sentía eso otra vez, sonreía. Una de las palabras más eruditas que usaba era pintoresco. Era bueno, era como oír el murmullo de una fuente y no saber dónde nacía. Un diálogo que sostenía consigo misma. ¿Estás haciendo algo? Sí, claro, estoy siendo triste. ¿No te molesta estar sola? No, pienso. A veces no pensaba. A veces se quedaba solo siendo. No necesitaba hacer. Ser era ya un hacer. Se podía hacer lentamente o un poco deprisa. Y en Silencio, el cuento que le da nombre al título del libro. Es tan vasto el silencio de la noche en la montaña y tan despoblado. En vano uno intenta trabajar para no oírlo, pensar rápidamente para disimularlo, o inventar un programa, frágil punto que apenas nos une, al súbitamente improbable día de mañana. ¿Cómo superar esa paz que nos acecha?
Silencio tan grande que la desesperación tiene vergüenza. Montañas tan altas que la desesperación tiene vergüenza. Los oídos se afinan, la cabeza se inclina, el cuerpo todo escucha, ningún rumor, ningún gallo. ¿Cómo estar al alcance de esa profunda meditación del silencio? Si no se tiene valor, que no se entre, que se espere el resto de la oscuridad frente al silencio. Solo los pies mojados por la espuma de algo que se expande dentro de nosotros. Que se espere, uno insoluble por el otro, uno al lado del otro, dos cosas que no se ven en la oscuridad. Que se espere, no el fin del silencio, sino la ayuda bendita de un tercer elemento, la luz de la aurora. Bueno, ojalá pronto podamos volver a encontrarnos con esta magnífica escritora y esta magnífica literatura. Buenas noches a todos. Bueno, esto fue Hablemos de Libros en su edición especial dedicada a la querida Clarice Lispector. Gracias a Andrea Jevtanovich, a Gabriela Peñavalle, a Emil Sestrucci, Isabel Gamboa, Claire Vigan, Ingrid Begerman, Silvia Piranesi, Sofía Guerrero, Antolina Ortiz, Cristina Bendek, Carla Pravisani, Andrea Montero y Sabrina Duque. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Nos seguimos viendo en el espacio Hablemos de Libros de la Librería Internacional. Que la pasen bien. Gracias. Hasta luego.